Pues antes que nada, un feliz año a todos. Regresamos a nuestras sesiones de jueves de tecnología, pues que ya van para el año, ¿verdad? Porque comenzamos con la pandemia, si ustedes recordarán. Y en esta ocasión tenemos a toda una personalidad, al doctor Guillermo José Aguirre Esponda, con la conferencia Tecnología de la Configuración y su influencia en el éxito de los proyectos de ingeniería. Voy a leer una breve semblanza del doctor, la tienen ustedes en sus correos, en la invitación que enviamos cada semana. Y puedo decir que ha sido director de tecnología de Grupo Vitro, director general adjunto de CONACYT, empresario muy exitoso y fundador y director de Grupo Aguirre Innovalia. Y es parte de la TICNET, la red global de emprendimiento con presencia en 14 países de América, Asia y Europa. Profesor invitado del MIT, la Universidad de Cambridge, el IPADE, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la UNAM. Autor de 6 libros, más de 80 artículos y 57 patentes de modelos de diseño y marcas comerciales. Ingeniero mecánico y maestro en ingeniería de la UNAM, maestro en tecnología en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, y doctor en ingeniería por la Universidad de Cambridge. Va a ser una conferencia muy interesante y le damos una cordial bienvenida al doctor Guillermo José Aguirre Esponda. Adelante, Guillermo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, me siento muy honrado de tener esta oportunidad de platicar con ustedes. El Colegio de Ingenieros Civiles, pues es una institución que yo respeto muchísimo, es muy respetada y el prestigio que tiene es indudable. Entonces, para mí, pues realmente agradecer esta oportunidad de comentar sobre esto, de un aspecto de una ingeniería que no es tan conocida ni tan trillada, una tecnología muy particular que me gustaría que pues en esta hora que estemos juntos, pues poderles hacer algo que valga la pena, que al final de esta conversación, de esta hora, pues digamos, hayamos al menos explorado ideas que los inquieten, que los dejen con curiosidad en saber un poco más de esto y a lo mejor pescar una o dos ideas que les puedan ayudar en lo que sea que sea su tarea profesional sustantiva, ¿no? Quiero decirles también que pues ya yo creo que, les voy a decir así personalmente, yo no sé si estoy más nervioso ahorita o cuando voy a dar clases en MIT, porque cuando voy para allá yo me siento nadando entre tiburones allá, porque pues, mis alumnos son de maestría y algunos son gente muy canija, que pues son capaces de pararme en seco en la plática, en la clase y decirme que no están de acuerdo y que no puedo decir así. Pues tuve ahí, por ejemplo, entre mis alumnos al director del programa espacial japonés y el cuate no quería saber más que de cosas en serio y nada de rollos, ¿no? Entonces, pero hablar con ustedes, créanme que es un reto todavía más duro y espero hacer algo que los deje a ustedes con algo interesante que comentar, ¿no? Al final de esta plática. En la presentación de la conferencia, yo dije algunas cosas ahí, ¿no? De que hay estas obras de ingeniería que por sí mismas representan un logro, tienen una capacidad de un mérito y un aspecto hasta estético y de una elegancia y una simplicidad muy grande. A mí me gustaría presentarles a través de mi hija que está aquí, que me está ayudando con la presentación, pues presentarle algún ejemplo de lo que quiero decir con eso, ¿no? Para más o menos incorporar el tema y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando yo digo que hay estas obras de ingeniería, me explico, que tienen esta cualidad? ¿Sí me explico? Aquí tenemos el Gateway Bridge de San Luis, ¿no? Una obra de ingeniería, de arquitectura, pero sobre todo constructivamente y estructuralmente una maravilla del mundo, ¿no? No tiene adornos, no tiene la mayor sofisticación tipo, digamos, de ornamentación, y mucho menos es una obra seca de ingeniería que tiene y sorprende, porque no solamente es una gran estructura, no solamente es una obra de ingeniería de primer orden, sino quienes la construyeron, ¿verdad? Se dieron a la tarea adicionalmente, si me pasas la que sigue, de crear ahí dentro de esta estructura, pues un elevador, ¿verdad? Que pueda llevar a las personas a un mirador que está allá arriba y disfrutar de este emblema de la ciudad de San Luis, Missouri, que tiene por objeto, pues, darle esa connotación de haber sido el lugar por donde se empezó a conquistar
el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo, y que es el tema que a mí me gustaría platicar un poco, es el ingenio, la capacidad de estos ingenieros de construirle a este arco un elevador cero convencional, porque el elevador sale horizontalmente del sótano de este edificio y se va elevando por el costado de la obra, ¿verdad? Sin afectarla mayormente. Entonces, para hacer eso, pues la ingeniería que se tuvo que desarrollar y que no se note, ¿verdad? Porque yo creo que como ingenieros una de las cosas que más aprecia la gente de uno es que tu trabajo no se note. ¿Sí me explico? Que las cosas funcionen como tienen que ser, que no haya estructuras de más, que no haya refuerzos donde no se necesitan, sino que la obra sea lo que es, ¿no? Si nosotros dijéramos, oye, no, pues es que le podría yo poner un elevador padrísimo en medio, estaríamos haciendo una ingeniería menos buena, ¿sí? Si yo dijera, pues mi solución de hacer un elevador es romperle al arco el sentido de ser esta puerta de entrada para poner yo mi elevador, pues menudo favor iba yo a hacerle a nadie, ¿me explico? Entonces, hay aspectos de la ingeniería que por su simplicidad, por su sencillez aparente, aunque tiene una enorme complejidad, pues asombran, y el lograr eso, digamos, consecutivamente en todas las obras que uno pueda realizar, pues lo lleva a uno a un estatus de desempeño como ingeniero, digamos, de lo que yo consideraría de las condiciones más desarrolladas de un ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero mecánico, pero yo estoy reflexionando, pues, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero civil y un ingeniero mecánico? Bueno, les voy a decir, para mí, si yo como ingeniero mecánico, mis cosas que diseño no se mueven, pues fallé. Y si a algún ingeniero civil se le mueven las que construye, falló él. ¿Sí me explico? Entonces, pero los dos hacemos lo mismo, ¿sí? Estamos utilizando estructuras, mecanismos, máquinas, en menor medida en la parte civil, porque la estructura domina, y en la parte mecánica la estructura es subyacente a la parte dinámica y de transmisión de energía. Pero hacemos uso de los mismos elementos. Entonces voy a hablar desde una perspectiva del ingeniero mecánico, pero créanme que en mi experiencia, pues esto también se traslada con muchísima facilidad a cualquier ámbito de la ingeniería. Entonces, lo primero, les voy a contar una historia, básicamente yo les voy a hablar de mi experiencia y una historia que va a terminar con este concepto de la tecnología o ingeniería de la configuración, ¿sí? Y lo primero que quiero decirles es que, digamos, yo crecí enamorado de ser ingeniero, o sea, la posibilidad de ser ingeniero desde muy chico. Mi papá tenía unos libros ahí en la casa de ustedes, en la casa de mis papás, más bien, tenía un libro que se llamaba El libro de las maravillas modernas, y luego tenía una colección de libros de la General Motors para niños, y yo veía estas ilustraciones donde los héroes de la historia eran los ingenieros, los que hacían presas, los que hacían rascacielos, los que hacían televisiones, los que hacían carreteras, los que hacían barcos, locomotoras, líneas de comunicación, y todos eran ahí héroes, ¿sí me explico? Y una de las cosas que hacían estos ingenieros, y esto así lo presentaban, es que los ingenieros nunca fallaban. Nunca fallaban. Los ingenieros eran infalibles. Hacían cosas duraderas, las presas nunca se reventaban, los edificios no se caían, las locomotoras transportaban a los que tenían que transportar, subían las pendientes que tenían que subir. Los ingenieros saben hacer eso. Esa es mi idea de lo que era ingeniería, con la que yo crecí y con la que estaba yo, digamos, me inscribí a la carrera de ingeniería a aprender a hacer eso, a aprender a hacer cosas que no fallaran. ¿Sí me explico? A diseñar estructuras, diseñar máquinas, diseñar mecanismos, y como voy a aprender a ser ingeniero, voy a aprender a hacer cosas que nunca fallan, ¿sí? Porque eso es lo que me van a enseñar en la carrera, ¿sí? Entonces, pasa una cosa que me sorprende muchísimo, el primer día de clases, primera clase de toda mi carrera, y llega el profesor y nos dice, a ver, jóvenes, ¿ustedes qué son? No, como que ¿qué somos? ¿Mexicanos, jóvenes? No, ¿qué son? ¿Aquí qué son? Ah, ya, ok. Somos estudiantes. Ah, sí, dice, ¿de estudiantes de qué? De ingeniería, ya sabes, ya todos ya le entendimos, ya todos como borregos, no, somos estudiantes de ingeniería, maestro. Entonces yo me pensé en ese momento, ahorita nos va a salir con el rollo de que, no, la maravilla que es la ingeniería, y no, de plano, y no hace eso, sino que nos grita, pero con una gran fuerza, mentira. ¿Mentira qué?
Dice, no hay estudiantes de ingeniería. No hay. Si ustedes no son ingenieros hoy, ya no van a ser ingenieros. Porque en la escuela que ustedes están ingresando, y ni en ninguna otra escuela del mundo se enseña a ser ingeniero. Eso o se es, o ya se fregaron. Aquí lo que enseñamos es a medir algunos parámetros. Fuerza, esfuerzo, vibraciones, energía, calor, pero a ser así ingeniero, o lo traen o se acaba. Entonces a mí me sorprendió, oye, pues a lo que me inscribí no me van a enseñar. O sea, eso que yo pensé que era la ingeniería de ser así, pues vas a aprender matemáticas, voy a aprender mecánica, voy a aprender termodinámica, voy a aprender electricidad y magnetismo, pero ¿y quién me va a enseñar a usar eso? ¿Sí? Pues como no iba a tener maestros, pues me puse a hacer prácticas yo desde la primera, yo ya me agarré una chamba, de plano, como este maestro dijo que ya éramos ingenieros desde el día 1, me mandé a hacer unas tarjetas de presentación que decía Guillermo Aguirre, ingeniero. No decía ingeniero Guillermo Aguirre, que esa era una mentira, pero Guillermo Aguirre, ingeniero, y yo podía alegar que mi maestro me había dicho eso. Entonces así me fui haciendo de algunos proyectos, primeros proyectos que, pues como no cobraba o cobraba muy barato, pues me lo iban dando para hacer mis primeras máquinas, ¿no? Y fui entendiendo poco a poco de qué se trata eso de ser ingeniero, ¿sí? Y la concepción que yo pesqué desde entonces y con la que vivo y te quiero comunicar es la siguiente, que ser ingeniero es tener una manera de enfrentar los problemas muy particular. Los ingenieros enfrentamos los problemas de una manera muy particular, ¿sí? Y para mí esa manera tiene 4 pasos. El primer paso es que un ingeniero tiene que entender qué quiere hacerse. O sea, un ingeniero no va a poder resolver un problema, no va a poder hacer su tarea si no entiende de qué se trata, ¿sí? Si no entiende de qué se trata lo que le piden. Segundo, para ser infalible en su trabajo, para que le queden las cosas, que no se le caigan esas obras, que no se le... ¿sí? Tiene que entender la situación, para qué se requiere sus servicios, entender el problema, ¿sí? Y luego tiene que imaginarse o seleccionar dentro de un catálogo que puede ser físico o puede estar en manuales o puede estar en muchos de los lugares donde hay soluciones constructivas probadas, ¿sí? Que él va a utilizar. Oye, pues que se trata de una presa, bueno, pues vamos a usar una cortina de este tipo, va a ser una presa de gravedad, va a ser de este tipo. Él se está imaginando todas las soluciones de las cuales ya se han construido y hay probados estos elementos, ¿sí? Yo ahí separo y digo, si se tuviera que inventar la solución, no sería ingeniería, sería investigación, sería otro tipo de cosas. Pero un ingeniero trabaja, para mi gusto, y esto es una opinión personal, no tiene por qué compartirse, pero un ingeniero trabaja seleccionando en primer lugar entre un catálogo amplísimo, ¿sí? De soluciones, métodos, procedimientos constructivos probados. Segundo, los combina. Oye, pues que se trata de pasar de este lado al otro del puente. Ok, sí, pues vamos a hacer eso, pero también hay que meterle unos tubos. Ah, bueno, entonces hay que tener una solución para los tubos. Oye, que también va a haber una parte peatonal, pues integramos la parte peatonal, en fin, se van integrando diferentes soluciones y se combinan entre sí para generar la solución general. Y luego se hace la parte final, que yo le llamo adecuar o detallar, dimensionar, seleccionar materiales, que es la parte final. Y que eso, para mi gusto, es lo que me quería decir mi maestro el primer día, que era lo que me iban a enseñar, a dimensionar. Dimensionar por esfuerzos, por circuitos, por vibraciones, por carga de vientos, por lo que sea. Esa parte final, ¿sí? Es la parte que se considera como más ingeniería en general, que es donde el ingeniero echa números, hace modelos, dimensiona las cosas, y, ¿sí me explico? Pero, digamos... Eso es lo que tiene que ver. Y yo creo que el énfasis que a mí me tocó, pues yo estudié en los 70s, que a mí me tocó en que se nos enseñaba tanto esta última parte, es que todavía en ese tiempo quizás había muchos recuerdos de cosas que sí se caían, de edificios que sí fallaban, de puentes que no aguantaban, ¿sí me explico? No había todavía, me imagino, el más amplio catálogo, que cuando menos en ingeniería mecánico existe, muy, muy amplio, de soluciones probadas que tú puedes hacer para integrar tus sistemas, tus máquinas o lo que tengas que hacer, ¿no?
Inventarse cosas uno es como último recurso que uno tiene que vivir, ¿no? Entonces, yo, digamos, siguiendo con esta historia que les quiero contar, me fui haciendo de un acervo, y de hecho alguna maestra hasta me lo dijo, es que un ingeniero es como una persona que trae un saco a la espalda donde va echando las soluciones que le funcionan y que va después va a echar mano de eso para irse desarrollando lo que viene haciendo hacia el futuro, ¿no? Entonces lo que yo fui haciendo al principio fue desarrollar máquinas simples, agitadores, diseñar algunos gatos neumáticos hidráulicos para mover cimbra deslizante, para hacer unos hilos muy grandes, máquinas extrusoras, en fin. Pero de todos esos, lo que yo les puedo decir es que a todos yo entendía qué estaba haciendo. Tenía que mover esas cimbras, tenía que colgarme de las varillas con unos elementos que sujetaran la cimbra y la subieran. O sea, todo para mí era, lo entiendo, lo puedo desarrollar, tengo las bases, sé medir algunas cosas y diseñarlas, pues voy adelante. Sin embargo, la complejidad de esos problemas, de esas máquinas, fue subiendo hasta que me pidieron que automatizara una fábrica, ¿no? O sea, una fábrica de envases. Mi tarea era automatizarla completa y yo la enfrenté diseñando una máquina que era la que iba a automatizar todo el proceso de ensamble de estos que eran unos envases de cartón. Pues resulta que diseñé la máquina con lo que yo entendí, lo que yo entendía que tenía que hacer, y la máquina estaba construida 7 meses después. Todos los elementos de la máquina estaban construidos, ¿sí? Nada más que a la hora de echar a andar la máquina, ¿sí? Esa máquina no funcionaba. Y no es que no se movieran, todas sus componentes, todas sus partes se movían como habían sido diseñadas, nada más que el operando, que era el flujo de cartón que se tenía que convertir en un empaque, no jalaba, se atoraba constantemente. Se atoraba cuando se formaba el cartón, la caja, se atoraba cuando se engomaba, se atoraba cuando se tenía que sellar, se atoraba constantemente. Es decir, la máquina no funcionaba como tenía que haber funcionado, y yo no entendía un ápice de qué tendría que haber hecho, ¿sí? Es un diseño complejo, en realidad, ya como ahorita les puedo decir, pues era una máquina hecha de 10 máquinas. O sea, yo había juntado en una sola cosa 10 máquinas juntas que hacían el trabajo de automatizar este proceso de fabricación, ¿sí? Y llegó al punto, pues entonces, en el cual yo no cumplía el primer paso de la ingeniería. No podía reparar esa máquina, no podía hacerla funcionar porque no entendía qué estaba pasando, ¿sí? Y entonces me di a la tarea, digamos, ¿qué les quiero contar? Me estuve 3 años tratando de hacer que, después de los 7 meses que me tomó fabricarla, me estuve 3 años tratando de hacer que funcionara y no lo logré, ¿sí? Lo que pasó, y por lo cual valió la pena haber metido todo ese tiempo en esa máquina, es que al final bueno, no solo hice eso, sino me metí a una maestría en diseño mecánico, pues para ver si alguien me enseñaba cómo resolver ese problema, y todos mis profesores veían la máquina y decían, están bien, funciona, está funcionando bien. No, no funciona, pues no, los envases se me están atorando, y no había quien me ayudara con eso. Lo que les quiero contar de eso es que al final de esa temporada, de esos 3 años, uno de los profesores me recomendó un libro, y en el libro encontré una muestra de conocimiento impresionante, de otro tipo, de algo que era un metaconocimiento para mí, que me ayudó a entender cómo desatorar esa máquina. Y esta persona en este libro se llamaba Gordon Glegg, era un profesor inglés de la Universidad de Cambridge. Escribió este libro sobre sus experiencias en diseño de máquinas, y él decía que en las máquinas y en los sistemas de ingeniería en general, esta es una regla que él propone, si uno no balancea la complejidad del sistema, es decir, si la complejidad del sistema que estás diseñando no está balanceada, se va a acumular de manera negativa en un punto muy adelante de donde tú sobresimplificaste. A lo mejor eso es algo que no les voy a poder explicar, pero básicamente es, si no tienes una complejidad uniforme en un sistema complejo, la complejidad se va a sumar solita en un punto de la máquina. Y no es donde hay el problema, sino el problema se origina donde está la sobresimplificación. Y esa era, para mí, una luz
que yo que no había recibido, no había entendido en 3 años, vi la máquina con esos ojos, balanceé la complejidad y la máquina empezó a trabajar. Yo dije, no, 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 no. Mi vida la voy a dedicar a ver qué otros conocimientos hay para entender sistemas complejos. ¿Sí me explico? Y así como los sistemas complejos, y cuando me refiero a un sistema complejo, no estoy hablando muy teóricamente, simplemente estoy hablando de algo como esto. Cosas que tienen 10 sistemas interactuando para funcionar, ¿sí? Y que hay que entender cómo hacerle para que balancemos 10 cosas que están queriendo funcionar al mismo tiempo, haciendo algo como un empaque. Entonces, con esta intención, pues eso cambió mi vida, porque en vez de seguir yo diseñando máquinas, pues ahora me voy a dedicar a entender cómo hacer cosas complejas, ¿sí? Y lo que me encontré es que no era yo el único que no entendía cómo hacer cosas complejas, ¿sí? Porque, pues en la universidad, yo para ese momento ya era profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, me pidieron allí que diseñara yo una materia, el plan de estudio de una materia sobre diseño de máquinas, y aunque parezca mentira, material académico para enseñar a alguien a diseñar una máquina, no hay. Hay libros que se llaman diseño de máquinas, pero no hablan de eso. Hablan de procesos de manufactura, de mecánica, de dinámica, de lo que quieras, pero cómo diseñar una máquina en su conjunto, no encontré nada, ¿sí? Artículos, maestrías. Entonces, no soy el único que no entiende cómo hacer cosas complejas. Lo simple, hay muchísimo. Para diseñar un elemento de máquina, una flecha, no manches, o sea, teoría, círculo de Moore, elemento finito, modelos, o sea, mientras más chico y más puntual sea el problema, más herramientas tiene el ingeniero. Pero si te metes a diseñar algo que tiene muchísimos elementos interactuando, pues estás básicamente abierto a tu creatividad y eso para mí no era ingeniería. Era algo que no era ingeniería porque para mí, mis productos no se me van a caer. Mis casas no se caen, ¿sí? Entonces me metí a estudiar la parte de diseños complejos y como mi único aprendizaje hasta ese momento en mi vida había sido ese libro, pues me fui a buscar a este profesor allá a Cambridge, ¿sí? Sí, pues es como mi trayectoria en eso. Yo empecé en la UNAM, ahí me dieron la oportunidad de hacer esta máquina desde un lugar que fundamos ahí entre un grupo de alumnos que se llama el Centro de Diseño Mecánico. Me fui a la Universidad de Loughborough pensando que ahí me iban a dar o enseñar a hacer esto, no me lo enseñaron. Y llego a la Universidad de Cambridge y ahí este profesor me dice, mira, tienes razón, no existe. El conocimiento que tú buscas no existe. Así es que, si quieres, haz un doctorado, yo estoy interesado en dirigirlo, ¿no? Entonces, mi hipótesis doctoral era que sí existía ese conocimiento, nomás que estaba disperso en todas las publicaciones que yo había visto, y había muchas más que nunca había visto, pero que ahí estaba en fragmentos, y que mi tarea doctoral iba a ser reunir esos fragmentos para integrar una teoría de diseño complejo, ¿sí? De la configuración de sistemas complejos, ¿sí? Luego regreso a esa lámina para platicarles por qué están ahí negocios, innovación y emprendimiento como en el futuro, ¿sí? Pues lo que les voy a contar entonces es que me admiten en la Universidad de Cambridge, afortunadamente. Yo creo que no era un estudiante tan brillante como para ser admitido normalmente, pero como tenía esta cosa de que yo estaba interesado en algo que a este profesor también le interesó, pues me admitieron. Y pues mi primera tarea fue, o sea, si mi hipótesis es que ese conocimiento está en los libros, pues era leerme cuánto libro yo hubiera podido concebir o encontrar que me pudiera ligar a esto, ¿no? Pues les quiero contar que 3 años y medio después de que empecé el doctorado, pues en la Universidad de Cambridge ya estaban hartos de mí. Porque preguntaban, pues, ¿qué ha hecho este desgraciado en 3 años y medio? Ha leído un friego. ¿Pero qué hizo con eso que ha leído? Pues todavía no sabemos, pero sigue lee y lee. Y no solamente lee y lee, sino no quiere que lo distraigan. Ya le pedimos que haga un ejemplo y no quiere, porque todavía no está listo. Ya le pedimos que haga un artículo y menos, porque dice que se distrae. Entonces, lo que hace la universidad es forma un comité de profesores para evaluar mi caso.
¿no? ¿Qué van a hacer conmigo? Que es un mexicano que por lo pronto ya nos da desconfianza de que quién sabe dónde es eso de México. Segundo, no habla bien inglés, no aprendió nunca a hablar bien inglés este canijo, ¿no? Le champurrea al inglés. Y se ha pasado los 3 años, lee el desgraciado, y no nos acaba de decir qué es eso, qué ha hecho con eso. Promete, ¿verdad? Algunas veces dice cosas interesantes, pero la verdad es que no le entendemos qué está haciendo. Entonces se junta este comité de profesores y me piden un ejemplo, me piden que les diga cómo voy a trabajar esto cuando, si alguna vez voy a hacer algo con eso, ¿no? Pues presento lo mejor que puedo, una síntesis ahí de lo que había aprendido hasta ese momento, y se quedan y se hacen 2 preguntas los profesores, el comité este. La primera pregunta es, ¿ustedes creen que en un tiempo razonable este mexicano va a llegar a una conclusión sensata con lo que está haciendo o no? Y la respuesta general fue no. Y la segunda pregunta era, ¿ustedes creen que si le damos un tiempo no razonable a este mexicano, va a llegar a conclusiones que valgan la pena? Y la respuesta fue no. Entonces la decisión fue, échenlo para afuera, que se vaya. Entonces, pues se crea una crisis para mí tremenda, porque pues con la mano izquierda que no tienen, me sacan de mi cubículo, me dicen que ya no tienen espacio para más estudiantes, que si quiero me puedo poner a trabajar en un corredor donde hay una como pretil, ahí pon tu computadora y desde ahí escribes así de lado. Yo tenía la computadora de este lado y estaba sentado así frente y nomás les aseguro que el cuello se me volvió de fierro, chico, porque no tenía todo el tiempo volteado de lado. Y me dijeron, y no hay doctorado para ti, no hay doctorado. Lo que vamos a darte es una maestría, eso si logras poner las ideas juntas, porque no creemos que ni a eso llegues, desgraciado. Entonces, pues yo creo que con la presión que eso representa, ¿verdad? Que te van a mandar a México de regreso sin doctorado, con una humillación académica bastante severa, ¿no? Pues empezaron a cambiar las cosas, porque me empecé a atrever a hacer cosas que no me había atrevido a hacer. Y la primera fue, pues, cuestionarme qué significa eso de entender. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se entiende en la ingeniería? ¿No? Entonces lo que me di cuenta es que uno entiende porque manejas conceptos. Concepto, energía, concepto, calor, concepto, estructura. Pero eso no es algo, eso se creó. Es una idea que se creó a través de una investigación científica y de un desarrollo técnico, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, a mí me faltan conceptos, porque no entiendo porque no tengo conceptos básicos. Entonces, ¿cuál es el concepto más básico de todos los conceptos de la ciencia que hay? Entonces, la energía, cariño. Ese es el único, el primerito de todos para ingeniería y para todos los demás es el. ¿Y qué tiene que ver, qué es la energía? La invariante en los procesos que cambian. La energía es lo que no cambia en los procesos. Es la constante de los procesos. ¿Sí me explico? Entonces, esa clave, o sea, decir, ustedes lo podemos escuchar, es que la energía no se crea ni se destruye. No, espérate, cálmate, no es así. La energía es la constante del cambio. En cualquier cosa que tú hagas, lo que no va a cambiar es lo que metiste, va a salir por algún lado, búscalo. Porque la energía no va a desaparecer, por algún lado se fue, tú investiga qué es. Y de ahí surgió la ciencia, la física, la química, las que quieran. Entonces yo me apego a ese método y digo, pues si eso es cierto, para entender las cosas complejas, tengo que entender que las cosas complejas de mi especialidad procesan energía. Y para procesar energía, tiene que entrar por algún lado y salir por algún otro. Y a eso le voy a llamar interfaces. Y en medio voy a modelar lo que pasa, pero no con matemáticas todavía, porque no lo entiendo en matemáticas, lo puedo entender en base. Y resulta que las energías no son tan complejas si las ves como abstracto, porque la energía solamente puede hacer 4 cosas. ¿Sí? Se puede ir hecha la bala de un lado a otro. Por ejemplo, en un cable eléctrico conectas una electricidad aquí, se va a echar la bala al otro lado. O si le pones calor, se enfría el otro. ¿Sí me explico? La energía se puede trasladar o se puede conducir, digamos. Hay conductores. Otra cosa que puedo hacer con la energía es acumularla. ¿Sí? La necesito más tarde o necesito que no se me vaya tanto. No, la acumulo, se puede acumular. La puedo transformar, le puedo cambiar las dimensiones.
Es decir, tengo 220 volts o tengo 23,000 volts, aquí quiero 120, pues un transformador. O la puedo convertir. Oye, tengo energía química, necesito mecánica. Tengo energía eléctrica, quiero movimiento. ¿Sí? Entonces, con esos 4 elementos, armado de esas cosas, me puse a modelar un elemento, un sistemita complejo que me dieron como tarea de hacer en mi tesis maestría. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que quiero decir ahorita. Le voy a compartir la pantalla para mostrar lo que quiero decir en este tema, ¿sí? ¿Sí se ve? Perfectamente. ¿Sí? Bueno, déjenme picarme acá para ver si puedo cambiar aquí. Sí, miren. ¿De qué se trataba para darles una idea más clara de qué estoy hablando? Perdón por que pase tanto. Pues era un pequeño modelo de un motorcito de avión, que lo que me decían ahí en la escuela de ingeniería, pues mira, este es un modelo suficientemente complejo, pues es un motor que sí funciona, no tiene nada de artificial, es chiquito, pero funciona como un motor grande, así es que atáscate con él, ¿sí me explicó? Entonces, pero para mí aún era demasiado complejo algo como eso, por lo cual, pues me di a la tarea de analizar primero partes más chicas para ver si le puedo entender. Y créanme que cuando le estoy contando eso, muchas veces yo pensaba ahí en mi cubículo, ¿cómo no mandaron a un tipo más listo que yo, cabrón? Porque a mí me está costando sangre entender esta desgraciada cosa. ¿Cómo no mandaron a un tipo de los que yo conocí en la facultad que eran tan listos? Yo aquí tengo 3 años, no saco de esta. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a entender lo que sí puedo entender. Por ejemplo, cómo juntar la hélice con el cigüeñal y a ver si eso lo puedo modelar, ¿no? Entonces, eso que tienen ahí es un pequeño modelo, es una cosa muy básica. Mira, por algún lado va a entrar del cigüeñal, de alguna superficie del cigüeñal voy a pegarle algo para que de ahí se mueva la hélice. Y por el otro lado voy a tener la atmósfera a donde se va a ir el movimiento del aire que ocasiona la hélice, ¿no? Y en medio de todo eso van a haber algunas funciones unitarias de la energía. O se va a transmitir, o se va a acumular, o se va a transformar, o se va a convertir, ¿no? Y lo voy a analizar por esos métodos para poder entender, porque todo mi objetivo aquí es cómo entiendo las cosas complejas de una manera más fácil, ¿sí? Entonces, ahí están los modelos. Afortunadamente me consigo 3 tipos de motores que tienen 3 formas distintas de agarrar la hélice. Aquí está una, ¿sí? ¿Perdón? Perdón. Y hagan de cuenta que esta... Ay, es que yo estoy acá, perdón. Ya entendí por qué estoy haciendo eso. Entonces, que está aquí, es un modelito. No voy a dar clase, nomás quiero mostrar ahí lo que está pasando. A ese lo modelo con este modelito que está acá. Y a los otros 3 los modelo con cosas similares, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar, que es algo que yo no me esperaba para nada, es que en el proceso de reunir toda esta información, toda esta ingeniería que les digo que yo consideraba que estaba dispersa y la estoy juntando, me encuentro con que hay 3 criterios de ingeniería fundamentales que se repiten en los libros que he leído, y leí 600 libros más o menos, resumí 70, sacándole cada frase del libro que decía alguna directriz directa del autor. O sea, si decía, para fundir una pieza metálica, usar estas, bueno, cada vez que decían algo en directo lo capturaba. Me reuní 3.500 de esas frases o directrices de diseño, y entre esas frases o directrices había un grupo de frases como de unas 300 que hablaban de una característica muy particular del diseño, que era el diseño para que las cosas no cambien. O sea, ¿cómo le tiene que hacer un ingeniero para diseñar cosas que no tenga que modificar en el futuro? ¿Sí? Por ejemplo, para no dejar esto tan abstracto, por ejemplo, se refiere al hecho de que si tú diseñas con elementos de sobra, vas a tener que regresar a quitarlos. O alguien te va a remediar tu plana y te va a quitar esos, y con esto va a ser un trabajo superior a ti. El otro criterio general de los diseños que están hechos para no cambiar, para no ser modificados, es la claridad. Si tú no has establecido una relación clara entre los elementos de tu estructura, tus elementos de contacto, etcétera, lo que tengas que hacer, si no hay una relación clara y bien definida, te vas a regresar a cambiarla porque eso no va a funcionar.
Y la tercera tiene que ver con esa primera que encontré de la uniformidad de la complejidad, que dice que la contribución de los elementos de un sistema complejo tiene que ser uniforme, porque si no el sistema va a ser inestable, como me tocó a mí con la maldita máquina, ¿sí? Entonces, pero lo que me encuentro es que cuando yo aplico este pequeño modelo bobo de usar interfaces y elementos funcionales básicos y les aplico el catalizador de la simplicidad, es decir, empiezo a eliminar redundancias. Por ejemplo, si lo ven aquí en esta gráfica, pues yo veo que yo estoy aquí trabajando y me encuentro con que se me hace muy evidente que a esta persona que diseñó esta manera de unir la propela con el motor, pues usó aquí en serie dos transformadores. Y digamos que como ingeniero tú dices, ¿para qué quieres dos transformadores? Quítale uno. Haz uno que sirva para las dos cosas, no necesitas dos en serie. Imagínense que te vendieran un cargador de tu computadora y el cuate te dijera, pues te puse 3 transformadores para que lleguen y dicen, no maestro, te sobraron 2, es uno, quítalos. Y entonces lo que voy a encontrar es que al eliminar redundancias en este modelo, las tres maneras que yo encontré o los 3 tipos de configuración para unir las propelas terminaron. Sí, aquí están las 3, aquí hay las otras 2, pues las 3 convergen al mismo modelo. Algo que, no manches, o sea, los modelos como son, les quito la redundancia y las 3 terminan en el mismo modelo. Y esto es algo que en términos científicos está cañón. O sea, ahí estamos hablando ya otro tema. O sea, que alguien pueda hacer una repetición, o sea, una cuestión constante en un proceso variable, es uno de los elementos más distintivos de la ciencia. Entonces, cuando empecé a hacer eso, mis profesores de Cambridge empezaron a prestar atención. Empezaron a decir, acá, o sea, esto no está tan loco este güey. ¿Sí me explicó? A lo mejor es mexicano y a lo mejor champurrea en inglés y a lo mejor no ha dicho nada bien en 4 años, pero esto es diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la hora que se simplifica el primero, el segundo y el tercero, nos encontramos el mismo diagrama, digamos, lo que yo llamo ahora con la práctica profesional, la configuración compartida única, ¿sí? Para un sistema complejo. Y eso me lleva a un modelo particular, ¿no? Eso ni con mucho me hubiera dado un doctorado, o sea, no sirve eso, ¿no? Sin embargo, cuando me pongo a analizar cosas más complejas, como ahorita la cabeza del motor, ¿sí? Y hago el modelo de eso, pues ahora resulta que el diseñador que hizo esto le puso 6, 8 o 10 transformadores todos en paralelo para hacer esto. Pero eso yo no lo puedo ver viendo tornillos, yo lo veo porque veo transformadores, veo elementos básicos de hacer esto. Y la verdad es que yo lo que voy a hacer, y aquí lo tengo haciendo, lo puedo eliminando toda esa gama, esa multitud de transformadores, y llegar a un diseño muy diferente, que es este que les muestro, que es una especie de olla express. O sea, para mí la cosa más simple es ahora generar una cabeza del motor que se conecta con el cuerpo del motor como si fuera una olla express. La conecto, le giro y queda en su lugar con un empaque en medio que aquí les estoy mostrando, ¿sí? Todo eso tampoco me iba a dar un doctorado. Lo que va a pasar, y para mí esto sí fue casi que un milagro, es que esto es 1989, yo ya tengo 5 años en Cambridge, ya estoy hasta el... Y Margaret Thatcher abre la perestroika, ella y Gorbachev se van a hacer amigos, y empieza a haber un contacto que no hubo antes con Rusia, con la Unión Soviética. En particular, en la parte de aeronáutica hay muchísimo contacto, y mandan los digamos, editores de revistas especializadas en aeronáutica, mandan reporteros y corresponsales a Rusia a ver cómo le hacían los rusos para diseñar sus aviones y sus motores. Y uno de esos corresponsales se encuentra con que los motores rusos tienen las cabezas de los motores ajustadas como si fueran ollas express, y lo publica diciendo que eso que acaba de ver es el mejor diseño del mundo, y él, que sí conoce de qué está hablando, explica por qué es tan superior un diseño de ese tipo contrastado contra el diseño que dominaba el mundo occidental, que era el de los múltiples tornillos, ¿sí? Esto se lo presenté a mi supervisor, le dije, a ver, parece que aquí coinciden los rusos con que esto no está tan mal, ¿no?
Y claro que todo cambió, todo cambió. O sea, me quitaron de ese corredor donde estaba, me dieron un piso completo de un edificio nuevo que había, completo para mí, para que escribiera mi tesis doctoral. Me pidieron ayuda para escribir una propuesta para generar un centro de investigación en este tema, que se aprobó. Y le voy a decir por qué se aprobó. Porque la gente de Rolls-Royce, con la que yo no había querido trabajar cuando estaba en el doctorado para no distraerme, vieron esto y dijeron, a ver, tú me podrías, y nos entrevistamos, me decían, tú me podrías ayudar a descifrar un motor de propulsión como los que hacemos a través de esto, y lo empezamos a modelar y la verdad se veían cosas tan interesantes que los cuates le aventaron 5 millones de libras y el gobierno otro tanto. Se generó un centro de investigación sobre ese tema a partir de estas primeras ideas tan peculiares que habíamos. ¿Qué pasa con eso? Que ahora yo me encuentro con que aplicar, esto que yo les acabo de contar, esta situación donde modelando de esta manera, yo tengo que hacer una interpretación de qué significa lo que estoy viendo. ¿Por qué puedo encontrar que si yo analizo a través de un esquema de funciones unitarias de energía, un sistema complejo, y le aplico un método de simplificación donde yo elimino redundancias, llego a una convergencia hacia una configuración única? ¿Cómo explico eso? Y entonces, pues como soy ingeniero y no, digamos, me he hecho mano de lo que yo me acordaba de la carrera, y hay un elemento muy particular que son los sistemas retroalimentados, que son sistemas hechos para converger. O sea, tú haces un sistema retroalimentado para que converja a la solución o el valor que tú quieres de acuerdo a la ganancia que le pones. Pero en particular, los sistemas retroalimentados amortiguados o con filtros tienen una convergencia, y aquí está lo importante, que no depende de la función de la ganancia. Es independiente. Depende de la amortiguación. ¿Sí me explico? Y es exactamente lo que estoy viendo aquí. Yo estoy empezando con una ganancia que no importa que sea, puedo empezar con cualquier configuración del sistema, de mi estructura, de mi edificio, de mi presa, de lo que esté haciendo, la analizo con criterios independientes, amortiguados, filtro las soluciones y la solución converge porque esos criterios son los que tienen el control del proceso. Y entonces esto acaba de cambiar las reglas del juego, ahora sí por completo. Porque ahora, digamos, usando ese principio del control indirecto de los procesos de convergencia, ¿sí? Se trate de una máquina o se trate de un sistema organizacional en el gobierno o en una empresa, o se trate de armar un negocio, yo sé que ese negocio, esa organización, el gobierno o esa máquina van a converger si yo controlo el filtro, si yo controlo la amortiguación del sistema. ¿Sí me explico? Y para controlarlo, mis primeros 3 elementos son esos que ya les comenté: la simplicidad, la claridad y la unidad. Pero claro que después de 30 años, pues ya me encontré unos cuantos más, ¿no? Para acabar de controlar esta circunstancia. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que si me regreso a mi primera concepción de lo que es ingenieros, y decir, primero ya puedo entender cosas que no entendía. O sea, ya puedo leer un sistema complejo en una especie, si ustedes quieren, como de una transformada. O sea, decir, oye, acá es muy difícil la ecuación diferencial, pero si la transformo, la puedo hacer muy fácil acá. Pues aquí es muy parecido. Es un sistema muy complejo, pero si lo transformo en lo que son sus funciones unitarias energéticas, no me cuesta ningún trabajo leerlo, así como no me costó trabajo leer esa cabeza de motor y otras muchas cosas. Pero ahora, ¿sí me explico? Lo que nunca me esperé, y eso es lo que quería, ya me meto al tema final y el de esta conversación, es que la clave de todo está en cómo combino. ¿Sí me explico? Porque ya les dije que no importa qué selecciono, no importa con qué empiezo. O sea, yo puedo empezar con una cosa equivocada, puedo empezar con algo que funciona, pero no funciona. Si yo lo combino bien, lo configuro bien, ¿sí me explicó? Entonces va a converger a su configuración única con estos elementos. Entonces, el chiste de todo esto, y esto ya les quiero decir que eso ya lo desarrollé con un colega de MIT,
es que puedes demostrar que el desempeño de cualquier sistema depende de cómo lo configures. ¿Sí me explicó? O sea, el desempeño, quiero decir, su resistencia, la inversión que requiere, la manera como se comporta, no va a depender de cómo lo diseñas o cómo lo concebiste en la primera ocasión, sino cómo lo analizas para reconfigurarlo. ¿Sí? Entonces, les quiero poner, digamos, dos ejemplos de cómo se ve esto en ingeniería civil. ¿Sí me explicó? Uno, bueno, súper conocido, y perdonen que use porque yo, digamos, soy una persona que admiro muchísimo, pero si ustedes analizan qué hizo Eberto Castillo para diseñar la tridilosa, ¿sí? Básicamente él reconfigura, cambia de lugar, acomoda distinto los elementos de una losa. ¿Sí me explicó? Le especializa o les da su lugar a los elementos en compresión, a donde tienen que ser, y lo que logra es que los elementos de compresión trabajen bajo una compresión uniforme, no con esta combinación de compresión y de tensión que tienen las losas normales, sino nada más en compresión. Los elementos en tensión nada más hacen tensión, y los elementos cortantes y de torsión los tiene específicamente para eso y los puede calcular uno por separado. ¿Sí me explicó? Lo que es interesante, si me das la que sigue, es que estas cosas, una vez que tú construyes algo con esta calidad de ingeniería, como lo dijo yo, me encontré una publicación muy interesante del propio Colegio de Ingenieros Civiles, ¿sí? Que dicen que, hablando de la tridilosa, este sistema constructivo tridimensional, hay dos aspectos que me interesaron mucho de lo que se dice analizándolo por parte de este autor del colegio, que dice, la primera es que 10 pisos de tridilosa pesan lo mismo que 3 de losas comunes, y este es un factor de ingeniería claro, o sea, decir, un buen ingeniero logrará eso siempre. Para mí eso es una experiencia en los proyectos que yo estoy, normalmente alcanzamos, digamos, mejoras entre 5 y 6 veces sobre lo anterior, sobre las configuraciones anteriores. Y lo segundo que dice el autor, y que eso me da a mí para redondear lo que con lo que yo abrí, es que una estructura así es espectacular. No necesita adornos, no necesita más. Una estructura es, yo le llamaría lo que tantos autores han dicho, inteligencia, ¿sí? ¿Sí? Hecha visible. ¿Sí? Es la inteligencia del ingeniero hecha visible en una obra de esta naturaleza. ¿Sí? Y este factor de competencia, este factor de ventajas en veces, nunca lo vas a conseguir si te vas a los temas de ingeniería convencionales. O sea, por mucho que analices, modeles, lo que ya se configuró, nunca le vas a sacar más allá de un poco de por ciento. Un poquito, le vas a mejorar un por ciento de algo. Si tú quieres ventajas en veces, vas a tener que meterte al nivel anterior, que es configurar, reconfigurar las cosas. ¿Sí? Entonces, me metí a analizar un problema, nomás como para platicar algo más cercano a la ingeniería civil. Me encontré un sistema interesante, no lo voy a tener ahorita, se los presento en otro. Ahorita yo les paso a través de Carlos una presentación con más detalles, porque no soy tan bueno para presentar al mismo tiempo que hablo. Pero me encontré que, por ejemplo, los sistemas de bajada de agua pluvial para grandes áreas techadas, ¿sí? Y quiero nomás que vean el problema, para que vean a lo que me refiero. Si tú vas a techar un Walmart o vas a techar una fábrica, un gran almacén, ¿sí me explicó? Pues vas a tener que jalar el agua de lluvia que puede llegar a ser, digamos, una cantidad muy sustantiva, y la vas a tener que sacar a algún lado. ¿Sí me explicó? En los procesos convencionales, en la configuración, en la tecnología de la configuración convencional, esas bajadas se bajan y se meten por abajo del subsuelo. Donde los tienes, donde bajan, y te lo llevas por el subsuelo, normalmente hasta el frente de la fábrica, algún lugar donde haya drenaje, una salida, en una poza o lo que haya, ¿no? Bueno, hacer eso implica un problema intrínseco de configuración que te va a obligar a hacer otras cosas. Te voy a poner un ejemplo. Suponte tú, en un caso extremo, pero quiero mostrarlo para que se vuelva interesante. Ponle tú que tienes la salida al frente de la construcción de esta
de esta zona techada, y la zona techada mide 60 metros o 100 metros, ¿sí me explico? Y del último paso, tienes que traerte el agua hasta el frente, y te lo vas a traer por el subsuelo. ¿Qué crees que acaba de pasar? Que el nivel de tu suelo, el nivel de la losa que vas a tener que poner en esa bodega, lo acaba de determinar tu nivel de caída de agua para llegar al drenaje. ¿Sí? Lo que hagas. Oye, no, que subió 60 centímetros, 50, 30, 1 metro. Te acaba de meter en un lío del mundo porque conectaste un sistema hidráulico de salida de agua pluvial con tu subsuelo. Y esa caída de agua va a necesitar una caída, por bajita que se la pongas, 1%, medio por ciento, lo que le pongas, te va a mandar que el último punto y el primero del frente tengan un desnivel que te va ahora a obligar a poner un piso mucho más alto de lo que hubieras querido y a rellenar y a hacer cosas que no quieres. En un paso así, tú configuras ese sistema de agua para que vaya por arriba en tuberías, pero no por el subsuelo, por arriba, ¿sí? En un sistema que use el principio de sifón y no el de caída libre, y te ahorras 6 veces el número, la longitud de tubería que necesitas, y puedes poner el suelo en donde lo necesites, no donde lo mande tu caída de agua. Y esos ejemplos de reconfiguración, esos ejemplos donde tú puedes encontrar que haciendo cosas como esa, no necesitas ahora 6 veces la cantidad de tubo, ya no, porque no va a bajar, ya no va, eso se va a quedar arriba el agua, va a ser mucho más delgada porque con un principio de sifón puedes llenar la tubería completa. Con los sistemas tradicionales puedes nomás llenar una parte para que circule, porque si la llenas se te bloquea. ¿Sí me explicó? Entonces, lo estudié porque quería comentarles sobre algo que habla de cómo reconfigurar los sistemas convencionales de ingeniería civil. Tienen también oportunidades, como la tuvo Eberto Castillo, para mejorar en veces la manera de hacer losas. Pues en este caso que estaba, y es un sistema comercial, no le estoy hablando ahorita de que yo me inventé un sistema de hidráulico de bajada de aguas, es un sistema italiano que se ve que estos cuates le han pensado a cómo reconfigurar las cosas para no mandar y conectar el nivel de caída de agua con el nivel del piso que requiere una obra, ¿no? En fin, esto es lo que le quería comentar. Yo me quedo con una idea. Miren, la verdad es que yo tengo mi pequeño guardado aquí para decir, a mí no me ha tocado más que en esta parte teórica de analizar algún sistema constructivo o alguna cosa, y sí me gustaría meterme al tema. Si alguno de ustedes se interesa, me tiene a sus órdenes para lograr ventajas como las que hemos platicado. Ya no les platico más de detalles de cómo paso a paso, ni tampoco... pero sí, si me pones la última lámina, esa lámina que les mencioné, nomás quiero, para que vean qué va a pasar, en fin, nomás para cerrar esta conferencia, les quiero decir que este sistemita de analizar con la configuración de sistemas complejos y poderte orientar a que resulten con ventajas competitivas en veces, en X, digamos, no en por ciento, en X. Pues tuve la oportunidad cuando regresé a México, como vieron, Mauricio hizo muy amable en la presentación, cuando estuve en el grupo Vitro, de aplicarlo a sus productos. Y, digamos, aprender a hacer negocios reconfigurando está cañón, porque la cantidad, si tú le puedes quitar 6 veces el costo a algo, digamos en una losa, pues vas a ahorrarle en una obra, o a lo mejor en muchas obras, pero si vas a hacer, por ejemplo, 500,000 anual de refrigeradores y les vas a quitar 3 veces el precio, 3 veces el costo, te aseguro que vas a hacer un negocio que no te la crees. Y ese es el tipo de cosas que se pueden hacer. Entonces, en el caso de Vitro, hacer negocios reconfigurando productos para hacerlos con una fracción del costo. En temas de innovación es hacer lo mismo, nomás que con gente. Es cómo le hago para hacer lo mismo, pero con un equipo de burócratas en el CONACYT, muy buenas personas, pero pues con una tendencia un poco menos que trabajadora, para hacer que cambie el país en innovación, ciencia y tecnología. Sí, le puedes borrar. Y finalmente, todo eso combinado, una reconfiguración técnica, un esquema de negocios
y una capacidad de convencer a personas y organizarlas para que reconfiguradas puedan hacer las cosas, se llama emprendimiento. En esos casos, nomás por darles una idea, en casos de emprendimiento donde yo me he metido a hacer negocios de esta naturaleza, el retorno a la inversión que yo he hecho se tasa más o menos en 800 veces. O sea, yo meto $1,000, regresan 800,000. Por la combinación de reconfiguración del producto, del negocio y de la gente. ¿Sí? Que se van multiplicando, multiplicando el efecto reconfigurativo del producto, el efecto reconfigurativo del negocio, el efecto reconfigurativo del personal que aprende a hacer las cosas que no sabía hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les digo que, entonces, me hizo favor Carlos de pedirme que hiciera yo un resumen. Les quiero decir cómo lo veo, los takeaways de la conversación que tuvimos hoy. Primero, creo que hay una manera de hacer ingeniería que creo que yo les recomendaría. Creo que hacer ingeniería es enfrentar los problemas de una manera muy particular, que empieza siempre por entender. ¿Sí? Segundo, que en esta plática lo que comentamos es que había un aspecto de los sistemas que son complejos, que son difíciles de entender si no los ves con un filtro que te ayude a entender su constitución y su configuración. ¿Sí? Tercero, es que hay reglas universales de los diseños que no quieres que cambien, ¿sí? Y que las tres más fuertes son la simplicidad, la claridad y la unidad. Es decir, no hagas cosas que tengan elementos de más, y creo que eso es básico, pero no siempre lo podemos cumplir. No establezcas relaciones no claras o transparentes o especializadas, pues es una mejor palabra, entre los elementos de tu diseño, y balancea la contribución que hace cada elemento de tu diseño, ¿sí? Digamos, balancea el todo con la parte, eso que la parte de la unidad, ¿sí? Si cumples esos tres, vas a tener la oportunidad de generar una configuración que te va a dar una ventaja en X, ¿sí? Mucho más que lo que cualquier análisis de ingeniería te pueda dar por hacer esbelta la viga, o por hacer esbelta la columna, o por hacer esbelta la estructura. Olvídate. Es como lo hizo Alberto Castillo, multiplicas la capacidad de la estructura de carga, de volados, de esbeltez, etcétera, ¿no? Entonces, y último, pues es que si alguien se avienta a hacer algo de esto, me tiene a sus órdenes, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, Guillermo. Nos quedamos con la simplicidad, que por cierto implica mucha complejidad hacer algo simple, ¿sí? La claridad, sin duda, y la famosa unidad, ¿no? Para que todo funcione como un todo. O sea, la unidad es exactamente el tema. Entonces, un enfoque de sistema a 100%, ¿no? Así es. Ok, Carlitos, ¿algún comentario, alguna pregunta por ahí? ¿Algún comentario? Sí, Mauricio, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente muy interesante. Tengo aquí algunos comentarios y unas preguntas. La primera, si me permite, nos habla usted de una tecnología de la configuración aplicada a proyectos. Hace poco el doctor Sergio Alcocer, en un del colegio de este comité de tecnología, nos hablaba de sistemas complejos, y él decía que la solución de problemas tenía más probabilidades de éxito si se reconocía que formaban parte de sistemas complejos. Totalmente de acuerdo. Por lo menos en el país, la formación del ingeniero civil sigue siendo muy tradicional. ¿Cómo considera usted que tendría que ser ahora la formación del ingeniero civil, o a lo mejor del ingeniero en términos más amplios, en términos de sistemas complejos? Mira, primero, déjame decirte una cosa. Yo creo que tendríamos que incorporar a nuestros planes de estudio el problema de la configuración, que no se enseña. O sea, no nos enseñan como ingenieros a configurar los sistemas. Eso lo dejan a nuestro entendimiento, ¿sí? Yo he tratado de meter aquí en la carrera el tema en la Facultad de Ingeniería, pero pues como no se conoce, no se me inscriben alumnos. En MIT sí, en MIT se me inscriben porque allá es la cuna de la ingeniería de sistemas. Entonces yo doy clase en MIT porque
porque yo inventé esa clase. La clase que yo doy es mi clase, reconfiguración de sistemas, ¿sí? Y allá se me inscriben cientos de alumnos, porque como que están muy sensibles. Acá en México yo abro la convocatoria a una materia optativa de diseño de configuración y nadie se me inscribe, ¿no? Ahí convenzo a 2 o 3 chavillos y sí les doy clase, pero nomás hacía 3. Entonces, lo primero es que tenemos que reconocer que hay una enorme oportunidad en la ingeniería que se llama reconfigurar, que no la hemos tocado. Y yo creo que está bien, porque por muchos años el problema peor de la ingeniería era que las cosas se caían y necesitábamos aprender a dimensionarlas. Y está bien que aprendamos a dimensionar estructuras y calcular momentos de inercia y lo que quieras, porque así se hace. No necesitamos que se nos caigan las cosas. Pero eso nos ha hecho que nos concentremos demasiado en eso tan ingenieril y perdemos una oportunidad estupenda que sería aprender a reconfigurar, a configurar adecuadamente, ¿sí? Entonces yo diría que lo primero es meter eso, y lo segundo, y por experiencia te lo digo, es que los ingenieros necesitamos ser más emprendedores. Somos demasiado técnicos, somos demasiado clavados en las cosas que nos... Y hay muy pocos ingenieros que la rompan en lana, en influencia, en negocios, ¿sí me explicó? Sí los hay muy buenos, pero lo que necesitamos, por ahí veo una pregunta que dice cómo incentivar la innovación en un país que no la mejora, con ejemplos, ¿sí? ¿Por qué crees que en Estados Unidos no se cansan de alabar a Steve Jobs? Pues porque fue un jovencito que en su casa, en compañía de otro amigo que se llamaba Steve Wozniak, hicieron una computadora y se volvieron multimillonarios. Y ahora todos los chavitos norteamericanos que tienen un garage en su casa también quieren hacer eso y lo pueden seguir. ¿Sí me explicó? Pero en México, nuestros ejemplos de millonarios, pues a menos que te llames Carlos Salinas, no lo vas a hacer, ¿me explicó? No vas a llegar porque son negocios asociados al gobierno normalmente. Malos ejemplos de cómo hacerte rico, la verdad no son. No son ricos porque tú te hiciste rico con tu trabajo. ¿Sí me explicó? No haciendo influencias o moviendo. Y no es una crítica política, simplemente es que nuestro modelo de hacerse rico no está asociado al trabajo técnico. Está asociado a otras cosas. Muchas Y gracias. sí necesitamos muchos ingenieros millonarios. Muchos ingenieros Quintanas, no manches, ¿por qué nomás uno? ¿Sí? Y exitosos, y que su hijo sea exitoso también, no que se nos venga abajo. Es cierto, muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, ya contestó una que hizo Rodolfo Salvador, y voy a juntar 2 preguntas que están relacionadas con su trabajo de tesis. La primera, de Juan Carlos Miranda. ¿Han analizado su tesis de reconfiguración en sistemas complejos suaves como problemas ambientales o de dinámica urbana? Y de Rodolfo Salvador, la segunda, si es posible acceder a su trabajo de tesis doctoral en formato digital. Sí, mira, sí, de hecho, mira, con mucho gusto yo traduje mi tesis a español, tengo la tesis en español y en inglés en un libro, de manera que si tú quieres leer el texto original en inglés, ahí está, y si no, pues porque siempre en la traducción se puede perder algo, pero ahí están. Entonces, con mucho gusto se los hago accesible, y hay otros libros accesibles después que he publicado después sobre el tema, con mucho gusto pues los pongo a sus órdenes. Yo no conozco mucha literatura particular de este tema, pero sí, digamos, el trabajo de varios, sobre todo profesores de MIT, que también están muy cercanos, con mucho gusto, Nam Su, entre otros, Eppinger y Ed Crowley, son 4 profesores de allá de MIT que están todo el tiempo trabajando en estos temas. Crowley, Eppinger, y Nam Su, los 3 que son de la Escuela de Ingeniería y de Sistemas de allá. Te recomendaría mucho su trabajo, ¿no? Y de lo que te refieres a eso, mira, yo personalmente no. Yo no he hecho un trabajo de tecnología suave, pero sí mis alumnos de MIT sí lo han hecho. O sea, cuando yo doy un curso en MIT, lo que llevo son problemas, o ellos me traen problemas y los resolvemos en el curso. El curso es la teoría de la reconfiguración aplicada. Entonces, ellos lo que tienen que hacer al final es presentar un proyecto donde hayan encontrado lo que llamamos una siguiente generación a la configuración de algo, ¿sí? Y sí se han metido a eso, a la reconfiguración de sistemas suaves,
y con ese tipo también de sorpresas, de decir, oye, no manches, ¿cómo no nos habíamos dado cuenta que podemos hacer estas transformaciones con tan poquito lana o con tan poquito esfuerzo o con tan poquito movimiento de personas si lo hubiéramos hecho configurado así, ¿sí? Entonces, es algo que a mí me da una confirmación de que esta cosa no me la inventé yo y que nada más yo la puedo hacer, porque cuando la enseño en un grupo de 100, consistentemente los chavos encuentran este tipo de soluciones reconfiguradas con ventajas en X, ¿sí? Pero entonces sí, pero no yo. O sea, sí lo he visto hacer en mi clase, pero no lo he hecho yo. Bien. Aquí nos pedían un poco más de literatura que pudiera usted sugerir para profundizar en este tema. Ya comentó algunos, no sé si tenga algo más que pueda compartirnos. Pues es que básicamente, mira, tengo en publicaciones, tengo la tesis doctoral traducida a español, todas las publicaciones que yo he hecho en el tema, ya las reuní en un libro, es decir, ¿no? En esas publicaciones, por ejemplo, hay una, a mí me encantó, que es yo creo que la publicación que a mí más me ha gustado, yo analizo en esa publicación cómo reconfiguró Ford su modelo T. Su Ford modelo T para mí es un ejercicio clásico de reconfiguración, porque el cuate, el Henry Ford, estamos hablando del fundador de la Ford Motor Company, había llegado al modelo S y era un coche bueno, pero no era el carro reconfigurado tan simple como se podía haber hecho, y el cuate para la producción del coche, se mete con un equipo pequeño de gente a un saloncito, a un cuartito que está históricamente todavía en Detroit, lo puedes visitar, y se mete a hacer lo que acabo de decir, lo simplifica, elimina todas las partes del modelo T, del modelo S que no sirven, lo clarifica, establece relaciones más claras entre los componentes por ejemplo, hace esas suspensiones triangulares y las formas de hacer una relación que no tuviera redundancias y no tuviera esfuerzos combinados, es algo que a él lo mataba. Y luego, por tercero, unifica. ¿Qué quiero decir con eso? Que todas las soluciones de su coche las va a ir repitiendo a lo largo del carro y termina con un carro que la va a romper por 17 años. O sea, es el coche más barato de producir de Estados Unidos y del mundo, 17 años seguidos. Entonces, bueno, esa es una publicación donde tú puedes ver esto que te estoy diciendo, pero aplicado a un producto que históricamente pues la rompió. Nomás quiero decirte una cosa, nomás, fíjate cómo está la cosa. Yo admiro a Henry Ford por eso, porque diseñó un coche que por 17 años fue el más vendido del mundo. En el grupo Vitro diseñamos estufas, lavadoras y refrigeradores en los 90s, que hoy siguen siendo los más vendidos del país, 25 años después. ¿Sí me explicó? Todos los competidores, todos los productos Whirlpool y Vitro que había en ese momento ya hace años que no existen. Estos desgraciados siguen siendo los más vendidos del país 25 años seguidos. ¿Sí? Esas cosas no pasan todos los días. Yo no te lo digo como para decir, oye, es que esta cosa no es así como una historia de a ver qué padre, ojalá pasara. Es que cuando pasa, pasa y tiene unos efectos que no te la acabas. Bueno, en fin, perdón, pero entonces, sí, con mucho gusto hay está el libro de la tesis, está el libro de un manual de diseño para reconfiguración, están las publicaciones compendiadas en un solo capítulo, en un solo libro, ¿sí? Y está esta historia es un libro también, cómo llegar a esto. Porque en muchas ocasiones es más fácil explicarlo contándolo así que explicando la teoría detrás. Gracias. Carlos Santillán nos comenta que le recuerda esto al concepto de Lean Startup, en que los emprendimientos de tecnologías, las APPs, sacan a mercado un mínimo producto viable que van optimizando al confrontarlo con el mercado, del que reciben retroalimentación y aseguran una capacidad de reacción muy ágil. Esto a él le parece fácil o no oneroso para productos tecnológicos, pero no para proyectos de infraestructura, por ejemplo, en donde ya se va, dicho de manera entrecomillada, enterrando el dinero en la infraestructura. La pregunta que él hace, ¿en qué momento es conveniente hacer un ejercicio de reconfiguración de un proyecto de ingeniería? ¿Se puede hacer cuando está en papel nada más o se puede hacer cuando ya se ejecutó la obra? Muy padre pregunta. Gracias por la pregunta, Carlos. Bueno, gracias por la pregunta, porque mira, uno de mis problemas profesionales con esto es que el momento que tú que tienes que hacer la reconfiguración es cuando tu equipo ya generó la primera configuración. O sea, no puedes hacer o sea, en realidad deberíamos llamarle
la tecnología de la reconfiguración, porque no hay manera, cuando yo no la entiendo, no la encuentro, cómo configurar a la primera bien. Eso no lo sé hacer. Lo que yo sé hacer es, si tú me das una configuración, yo la puedo analizar y llevarla a converger a esta configuración común única, ¿sí? Entonces, el momento de hacerlo es cuando tu equipo de trabajo ya te presente el proyecto y tú le aplicas estos procesos y les avisas, o sea, de verdad, porque luego se me frustran mis equipos de trabajo. No, pues para que nos hubiera dicho, no, es que no te puedo decir. Te lo digo cuando ya me lo presentas, qué cosas tienes que eliminar, qué cosas tienes que tirar, y aunque yo se los diga de antemano, te voy a decir esto, al final te voy a tener que tirar mucho de lo que digas porque va a ser redundante, aunque tú no te des cuenta. No crean que nadie hace esto porque sea dispendioso o nada, pero es que como ingenieros, les voy a decir qué pasa cuando no es lo que yo entiendo. Vamos generando una cadena de causa-efecto que va dando lugar justificado a una complejidad impresionante. ¿Por qué tienes esto? Ah, pues porque se necesita para soportar esto. ¿Y por qué soportas? Ah, pues porque lo puse acá. ¿Y por qué está para acá? Y todas estas cadenitas de por qué, y todo dice que sí. Entonces, lo que tienes que hacer es romper esa cadena. No me importa que esté justificado o no, esas cosas van para atrás. ¿Sí me explicó? Porque son redundantes. Y ahora, como en la ecuación esta del modelo retroalimentado, G es independiente, así es que tú lo regresas a reconfigurar, y te lo aseguro que ellos al principio se frustran, pero al final cuando encuentran esto, pues ya regresan y se sienten héroes como ingeniero. Entonces, el momento de hacerlo es después de la primera reconfiguración. Ya que te muestran el conceptual, digamos, ahí lo aplicas. Muy bien. Usted nos ha contado de su experiencia en las grandes universidades del mundo, además de su experiencia en CONACYT y otras empresas de nivel mundial. Yo creo que uno de los activos más importantes de un país es su capital humano. Hay países como Israel, como Japón, que crecieron principalmente gracias a eso. Sin embargo, en nuestro país, los graduados universitarios de maestría, de doctorado, están cada vez y con mayor frecuencia, pienso que sobrecalificados para las pocas vacantes que encuentran en nuestro país. Recuerdo que leí hace poco del Migration Policy Institute. Ellos decían que la oferta de personas educadas en México crece 5 veces más rápido que la población, pero las oportunidades laborales para esos profesionales no se están expandiendo tan rápido. Es decir, creo que hay factores que generan frustración entre las nuevas generaciones y hay alicientes para que los egresados emigren. En un estudio del CONACYT decía que en 1990 y 2015, cerca de 1.2 millones de mexicanos con títulos universitarios salieron porque buscaban mejores oportunidades. Y Rodolfo Tuirán, si no recuerdo mal, subsecretario de Educación Pública, decía que ese tipo de talentos le había costado al país cerca de 100,000 millones de pesos. Sí. De acuerdo con su experiencia y con lo que usted ve, ¿deberíamos preocuparnos por la fuga de cerebros en Latinoamérica, en nuestro país principalmente, o qué hacer para retener talentos? Bueno, ese es un tema que sí me llega al corazón, porque sí. Déjame contarte qué pasa. O sea, sí es cierto. En CONACYT, todavía en CONACYT, a mí, haz de cuenta que esa pregunta que acabas de hacerme, me la hacían en las entrevistas de periodistas, era la primera que me tiraban, ¿no? Oiga, se están yendo los doctores que formamos, se regresan, nunca se regresan a México, ¿por qué hacemos eso? Entonces, desde CONACYT, creamos una cosa que se llamó en el inicio la red de talentos, ¿no? Y la idea esta, Carlos, era la siguiente. Tú sabes que en la India hoy existe una industria del software de miles de millones de dólares. Bueno, lo que es interesante de esto es que la crearon 2 hindús, no el gobierno hindú, 2 hindús. Un hindú que trabajaba en Oracle y un hindú que estaba en la India y que era su cuate y que sabía hacer software muy barato. Entonces, lo que empezó a hacer lo que empezó entre estos dos, que es que el de Oracle le mandaba a hacer a su amigo el software
Y cuando se enteraron en la empresa por qué pagaba tan poquito, le dije, oye, pues acá mi cuate te puede hacer más si quieres, y se genera toda una dinámica, ya no entre hindúes, sino entre compañías, y se generan las fábricas de software más impresionantes. Y esa historia me la contaban a mí los del Banco Mundial, los agentes del Banco Mundial que me venían a ver todo el tiempo, y me decía, a ver, Guillermo, ¿no te das cuenta que hay 23 millones de mexicanos del otro lado de la frontera? ¿Por qué ustedes no hacen un negocio entre ustedes? Entonces, lo que hicimos fue la red de talentos. En esa red de talentos conectamos a todos los mexicanos que no se regresaron o que están expatriados, que tienen grandes capacidades técnicas o de capacitación, para que formen, hoy se llama esa Red Global MX, ¿sí? Hay más de 15,000 mexicanos en todo el mundo en esa red, que lo que están haciendo es compartirle a México las prácticas que ellos ven en su lugar de trabajo. Si no te vas a regresar, cuando menos dinos qué podemos hacer desde tu perspectiva, ¿dónde estás, cañón? ¿Sí? Entonces, esta red que se generó la red de talentos, ahora se llama Red Global MX, y lo que tiene es que se hacen estas conexiones entre mexicanos afuera y adentro, para que al menos nos digan, ¿me explicó?, cómo hacerle desde la perspectiva de alguien que está en otra universidad, en otro mundo, en otro país, ¿no? Esa es una. La otra que hicimos se llama LatinNet. LatinNet es una red de científicos emprendedores, o sea, de mexicanos y latinos en este caso, porque se amplió a toda América Latina, que se han hecho multimillonarios a partir de desarrollos científicos. Así como lo oyes. O sea, hay un mexicano, se llama Simón Goldberg, vive en San José, California, que inventó la manera de que el ADN sirva para identificar a una persona. Eso que vemos en CSI y en Law and Order y todos esos programas de televisión, lo inventó un mexicano. Y no solo lo inventó un mexicano heroico, muerto en la causa, no, es un mexicano triunfador que es billonario. ¿Sí me explicó? Entonces, lo que estoy promoviendo a través de LatinNet y de la DIAT es el emprendimiento científico. Es decir, darles una salida a nuestros científicos que no sea publicar. Haz negocios, ¿sí me explicó? Emprende, usa tu saber, usa lo que descubriste, porque puedes convertirlo. ¿Y para qué? Y para que puedan aprender, estos mexicanos, están mexicanos que han hecho y latinos que han hecho cosas extraordinarias, los conectamos con mexicanos. O sea, mexicanos que ya llevan por ejemplo, a Luis Herrera Estrella, que es uno de los científicos más connotados del país, lo conecté con LatinNet, creamos Stella Genomics, es una empresa que ya jaló $8 millones de DuPont para hacer el desarrollo de Luis Herrera Estrella, para que además de patentes haga lana. ¿Sí me explicó? Y yo creo que el día que Luis Herrera Estrella llegue a la UNAM en un Porsche modelo 2021 y les platique a sus amigos que lo hizo con la ciencia que desarrolló, ese día nuestros científicos van a empezar a pensar que a lo mejor publicar y pertenecer al SNI no es la última salida del mundo científico. Pero necesitamos ejemplos, ¿sí? Entonces yo lo veo por ahí, la red de talentos y la LatinNet son dos esfuerzos por generar ejemplos de innovación para esos mexicanos que quieren conseguir chamba, pero en realidad no necesitan chamba, necesitan oportunidades de hacer de su ciencia algo que les deje dinero, y mucho dinero. Muy bien. Me gustó mucho su frase de que estas grandes obras es la inteligencia del ingeniero hecha visible. Creo que fue una muy buena frase. Hay aquí un comentario de Jaime Villalón. Le voy a pedir nada más si toma querido Jaime, para poderlo ampliar un poquito. Con mucho gusto les doy las conexiones, la red para la red de Red Global MX y para LatinNet con mucho gusto. Sí, te lo paso. Te voy a mandar una presentación con todo esto. Te digo que no soy muy bueno para presentar al mismo tiempo que voy hablando, pero te doy una presentación con estos conceptos para que el que esté interesado pues lo pueda leer como si fuera pues la misma conferencia, ¿no? Y con los ligas a LatinNet y a la Red Global MX. De acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Mauricio. Adelante. Sí, bueno, pues muy interesante, Guillermo, de verdad, muchas gracias. Creo que mencionas varias cosas que vamos a llevar adelante en esta segunda temporada de los Jueves de Tecnología, y quisiéramos meternos más precisamente al emprendedurismo, ¿no? Claro. Cómo hacer que esto funcione en negocios, ¿ok?
Porque hablamos mucho de innovación y hablamos mucho de esas cosas, pero la innovación, si no se aterriza a dinero, no es innovación, son ideas. Tal cual. ¿Ok? Entonces, si realmente vamos a hablar de innovación, pues tenemos que hacer que la caja registre y cambiar el chip y cambiar la cultura y hablar más de cosas comerciales, quitarnos ya esos tabús de repente que tenemos, ¿no? Entonces yo sí me quedo con eso como una gran conclusión de este. Y ahorita cuando hablabas de los sistemas complejos, estaba repasando la conferencia de Sergio Alcocer, que dio en un foro que hicimos en el colegio en noviembre, en un foro de tecnología, y precisamente la definición que dio es esta, mira, dice arreglo de partes o elementos que en conjunto tienen un desempeño o significado distinto e impredecible de los que se derivan a partir del comportamiento de las partes. Que checa mucho con lo que nos has estado diciendo, ¿no? Por cierto que la fuente de esa definición es Engineering X, Safer Complex Systems de la Royal Academy of Engineering del Reino Unido, para variar, donde tú y yo estudiamos nuestros posgrados, ¿no? Es que ahí viene eso, es un aula. Sí, y hay otra cuestión que pone aquí que dice la complejidad depende de la naturaleza de las interacciones de las partes y de la relación entre las partes y el entorno. Y los ejemplos que pone son, por ejemplo, en la interacción de la sociedad y la tecnología en sistemas de salud, suministro de transporte, etcétera, ¿no? Sistemas muy complejos, por cierto. Bueno, entonces nos quedamos con eso, nos quedamos con la idea de que hay que hacer negocios, de que hay que hacer negocios tecnológicos a partir de la innovación, ¿verdad? Y de las ideas, y pues trataremos de enfocar este año hacia allá las pláticas que vamos a tener aquí en Jueves de Tecnología, aunque la próxima semana vamos a tener una de mecánica de suelos, o sea, no nos podemos quitar la parte de ingeniería civil tal cual, y vamos a tener una plática que se llama Resolviendo los problemas más desafiantes de estabilización de suelos con tecnología de punta, próxima semana. Pero tenemos ya planeadas algunas con temas de emprendedores, y pues te agradecemos mucho tu participación el día de hoy. No, pues un gran gusto, aprecio muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes y como les digo, espero que al menos en este tiempo una o dos ideas haya sido de utilidad para ustedes y que pues haya valido la pena esta hora que estuvimos juntos. Muchas gracias. Pues aquí está tu reconocimiento virtual que te haremos llegar por correo en un momentito más, y dice que el Comité Técnico de Tecnología, que por cierto ya le vamos a llamar Comité de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo José Aguirre Esponda por su valiosa participación como conferencista con el tema Tecnología de la Configuración y su influencia en el éxito de los proyectos de ingeniería. En la sesión virtual de Jueves de Tecnología del 14 de enero del 2021, firma el ingeniero Luis Rojas, presidente del colegio, y un servidor. Y como siempre hacemos, prepara tu captura de pantalla para darte tu aplauso virtual por tu gran conferencia del día de hoy. Entonces te damos tu aplauso. Muchas gracias. Lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Fantástico. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde y un feliz año para todos. Muchísimas Igualmente, gracias. Feliz año a Gracias, todos. Carlos,